Estamos hablando de Pedro de la Torre, hoy candidato a la vicepresidencia de Colombia, hijo de un analfabeta que solo sabe firmar su nombre, que trabajó duro, chofer de bus, hijo de una madre comunitaria, artesana, pero que con su esfuerzo y su visión me vieron en el mejor punto de mi vida, que era educarme. Y quizás, como ellos nunca se lo imaginaron haber llegado a la Universidad de Harvard, a la mejor universidad del mundo. Mira, yo le pago a este señor entre 15 y 20 mil pesos. Mira lo que voy a hacer. Toma, te doy 40 por tu día, pero te bajas inmediatamente de este bus, porque lo tuyo no es ser cobrador de bus, sino ser, hombre, este colombiano, este barranquillero está aquí en Harvard haciendo esto, ¿por qué no lo podemos hacer en Colombia si hay tanta falta de medicamentos? Me dijo, mira, hay gente que vive en la zona de confort, pero la gente cree que la zona de confort es mala y la zona de confort no es mala. Lo que hay que hacer es no... Bueno, un cordial saludo y bienvenidos a Top Latin Minds. Hoy tenemos un programa muy especial. Hoy estaremos conectados con la ciudad de Barranquilla, Colombia, con el doctor Pedro de la Torre Márquez. Es un científico académico y un líder en la parte de innovación, en el tema de innovación, en la parte biotecnológica y en políticas públicas también. Hemos tenido la suerte pues, de podernos comunicar con el doctor Pedro de la Torre, quien es barranquillero y es una persona que está innovando, que está poniendo sobre todo el nombre en alto de su país, de su tierra, de su pueblo. Y aquí estamos con él para pues, reconocer su trabajo, para comentar, para que compartir con todos ustedes es la enseñanza que nos va a compartir en el día de hoy. Así que bienvenido, Pedro, muchas gracias, doctor de la Torre, y bienvenido a Top Latin Minds, y sea este un reconocimiento para toda la labor que está haciendo por nuestra tierra. Rodrigo, muchísimas gracias de verdad por esta invitación, a toda la gente que nos ve en Top Latin Minds. De verdad, un gran abrazo, un cordial saludo y por supuesto desearle lo mejor a toda esa gente que la lucha día a día. Bueno, Pedro, de verdad que es un honor. Hemos estado buscando esta entrevista hace algún tiempo y porque nos llamó mucho la atención la anécdota de que no conocíamos, nos perdimos, mejor dicho, buscando una ruta alterna en el departamento del Atlántico y pasamos por este pueblo que se llama Ibácharo. Y yo pienso que por ahí sea un buen motivo para contar esta historia porque nunca lo habíamos oído hablar de él, con todo el perdón de mi ignorancia, de nuestra ignorancia. Yo iba con Claudia y no encontramos la salida y preguntamos dónde estamos. Y bueno, estamos en Ibácharo y nos miramos como nunca en la vida habíamos oído hablar de Ibácharo, a pesar de haber vivido en el departamento mucho tiempo y conocer por Piojó, por esa zona. Y nosotros dijimos, bueno, Ibácharo, sí, claro, ya ni idea dónde estábamos. Y así quedó la historia de Ibácharo, hasta que un día vimos a un hijo o una persona que se había criado en Ibácharo y conocimos y supimos la historia del doctor Pedro de la Torre, que quiero que nos cuente un poquito. A ver, nacido en Barranquilla, pero criado en Ibácharo. ¿Cómo es esto? Cuéntanos un poco. Correcto. De esa infancia, Pedro. Primero hacer una introducción rápida de toda mi vida para entrar en los detalles de Ibácharo, porque claramente Ibácharo para mí es un núcleo de mi vida. Yo nací, Rodrigo, en Barranquilla. Me crié en Ibácharo, corregimiento del municipio de Piojó. Ibácharo es un pueblito muy rural que está en la parte baja de una montaña, que es la montaña o el pico más alto del departamento del Atlántico del municipio de Piojó. Se llama el Cerro de la Vieja, está en la punta de la montaña, la cabecera municipal, y es el pico más alto del Atlántico. Y en la parte baja de la montaña está Ibácharo, que es el corregimiento. Ese es un área de la etnia Mocaná, de la etnia indígena Mocaná, pero el hecho de haber yo nacido en Barranquilla me permitió pues tener ese poquito de ese calor, ¿no? Yo nací en Barranquilla, crecí en mis primeros pasos en un barrio muy popular de estratos bajos de Barranquilla que se llama Las Américas, porque de ahí viene mi mamá. Mi abuelito era carretillero de Granabastos, que era esta central de verduras de Barranquilla. Entonces se ganaba la vida como carretillero, sus moneditas.
Entonces ahí en las Américas yo di unos pasos, pero inmediatamente mis padres me trasladaron a Ibácharo, que era donde vivía mi papá. Él es de allá, él era el chofer del bus del pueblo. Y pues en aras de buscar una mejor educación, mi mamá y mi papá me trasladaron a Sabana Larga, un municipio del departamento del Atlántico, se encuentra en el centro. De hecho, hay un lema muy popular acá que dice en Sabana Larga, tierra donde la inteligencia es peste, porque hay bastantes profesionales por unidad de familia. Y esa es como mi historia de nacimiento. Nací en Barranquilla, crecí en Ibácharo, corregimiento de Piojó y en Sabana Larga. Y actualmente, pues, soy candidato a la vicepresidencia de Colombia, pero ha sido un recorrido desde lo académico y lo científico hasta ahora esta candidatura a la vicepresidencia, que realmente es en base a los méritos, porque Colombia necesita una transformación social, económica, empresarial, que creo que es el motivo principal de nuestra charla y que justamente esa base científica y tecnológica es lo que realmente va a permitir que podamos hacer transformaciones acá en nuestro país. ¿Cómo fue ese comienzo entonces en ese proceso? Porque nos gustaría conocer también, y es parte de lo que hacemos en Top Latin Minds, cómo sucede, cómo sale este niño de Barranquilla, de Ibácharo, de Sabana Larga, y, y sobre todo ese cambio o ese rompimiento de paradigma, ¿no? De pronto muchos nos buscamos excusas y esto es muy común, decir, no, es que yo no nací en cuna de oro, entonces esos sitios están reservados, yo cómo voy a llegar a Harvard, eso está, los ricos ya están completos y eso no es para mí, y una cantidad de... Contado, dice por ahí. Mira, Rodrigo, ha sido una historia muy bonita porque mira, yo nací en Barranquilla y crecí en Ibácharo. Mi papá no fue a la escuela. Mi papá es analfabeta. Él solo sabe firmar su nombre. ¿Sí? Campesino, chofer de bus del pueblo, era el que trasladaba a la gente desde mi pueblito hacia Barranquilla y el resto de los pueblos. Un hombre supremamente trabajador, lo sigue haciendo, muy orgulloso de todas las cosas que me han pasado en mi vida. Mi mamá no fue a la universidad, ella se dedicó a ser una madre comunitaria, a hacer servicio social también, es artesana. Estoy hablando de una familia en la que inicialmente el único que fue a la universidad fui yo. Ahorita estoy ayudando a mi hermana a que termine su carrera, pero lo que voy a decir no lo voy a decir con el objetivo de que suene, como decimos acá, agrandado, una persona egocéntrica, sino porque creo que hay que recortarle tiempo a los jóvenes y a las personas que de pronto están buscando emprendimientos no solamente aquí en Colombia, sino en los Estados Unidos. Sí, estamos hablando de Pedro de la Torre, hoy candidato a la vicepresidencia de Colombia, hijo de un analfabeta que solo sabe firmar su nombre, que trabajó duro, chofer de bus, hijo de una madre comunitaria, artesana, pero que con su esfuerzo y su visión me vieron en el mejor punto de mi vida, que era educarme. Y quizás, como yo, ellos nunca se lo imaginaron haber llegado a la Universidad de Harvard, a la mejor universidad del mundo, en donde he tenido tremendas oportunidades. Pero ha habido un proceso muy largo entre medio. Yo tengo 37 años, pero he sido el primero en muchas cosas, Rodrigo, porque normalmente toda la vida de la gente, especialmente de los que nos hemos ido a Estados Unidos o por fuera del país, es la lucha, guerrearla, guerrearla todos los días, darle, 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 buscando representación, sacar adelante a nuestras familias, ¿verdad? Y venir de abajo, de pasar hambre, momentos en los que mi papá no tenía con qué alimentarnos y llegar a la Universidad de Harvard, uno dice, uy, ha pasado bastante agua por debajo del puente, ¿no? Entonces, Pedro de la Torre vio en la educación la oportunidad para poder salir adelante. Pero mis padres vieron en mí la posibilidad de educarme, ¿sí? Y hay muchas anécdotas entre medio, Rodrigo. Mi papá era chofer de bus, sigue haciendo algunas maniobras al respecto, pero mi papá era chofer de bus. Y yo recuerdo que ese señor trabajaba tanto que a veces trasnochado de una ciudad a otra, yo decía,
Oye, papá, me le subí al bus, yo quiero ayudarte a ser cobrador de bus, ¿verdad? Para que te ahorres un dinero y no le pagues a otra persona y la plata queda aquí mismo y yo voy a utilizar eso para ir a la universidad, pasajes para ir, para poder pagarme mis pasajes para ir a la universidad. Y yo recuerdo muy bien, Rodrigo, un día que me subí al bus de mi papá y le dije, papá, yo quiero comenzar a ayudarte a trabajar hoy como ayudante. Y mi papá me quedó mirando así y me dijo, hijo, ¿cuánto vale tu día de trabajo? Y yo le dije, no, papá, yo no sé cuánto vale un día de trabajo de un cobrador de bus. Mira, yo le pago a este señor entre 15 y 20.000 pesos, el que está ahí. Mira lo que voy a hacer. Toma, te doy 40 por tu día de trabajo, pero te bajas inmediatamente de este bus, porque lo tuyo no es ser cobrador de bus, sino ser un universitario. Lo tuyo es la universidad. Eso, Rodrigo, marcó un punto de inflexión tremendo en mi vida porque yo dije, hombre, este man que no fue al colegio, no fue a la universidad, se dedica a esta vaina, sabe lo que está padeciendo, ve en mí la posibilidad de que lo mío es la universidad. Y esa vaina marcó un punto de inflexión en mi vida porque a la final me di cuenta que el man quería lo mejor para mí, ¿no? Más allá de las necesidades que ya estábamos pasando en mi familia. Fui a la Universidad del Atlántico, acá en Barranquilla, estudié química. Y esto lo estoy diciendo porque he sido el primero en muchas cosas, ¿no? Entonces, fui el primero en mi familia que fui a la universidad. Ingresé a la Universidad del Atlántico como estudiante de química. Yo fui el único que se graduó en 5 años de mi carrera y fui el único que se graduó de mi promoción de químicos por ceremonia, de los 30 o 50 que ingresamos en el 2006. La gente podrá decir, hombre, este man es brillante, ¿no? Pero eso fue duro. O sea, yo me rompí el lomo estudiando porque no era fácil, pero además representa un problema que es la deserción universitaria en Colombia. Y además jóvenes que no pueden emprender haciendo otro tipo de actividades, ¿no? Entonces la gente queda por fuera de la universidad. Yo llevo el peso en mis hombros de todas esas familias que quisieron ver a sus hijos graduarse de la universidad. Y después de haberme graduado como químico de la Universidad del Atlántico, apliqué a muchas universidades porque sabía que mi oportunidad iba a estar en el exterior. En ese momento Colombia estaba pasando por una crisis en la universidad pública. Yo no tenía con qué pagar claramente una universidad privada, por eso mi hermano mayor y mi hermana no pudieron ir a la universidad. Así que apliqué a muchos programas de becas y doctorado en el exterior, España, en diferentes partes de Europa y en Chile. Chile apostó por mí, quedé admitido en 2 programas de doctorado, uno en ciencias aplicadas y otro en desarrollo de productos bioactivos en la Universidad de Talca, Chile, en el gobierno de Piñera, quien falleció en un accidente de avión, no sé si recuerda, hace un par de años. Y resulta que recibí esa beca de la Universidad de Talca. Posteriormente me becó la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología de Chile, Rodrigo. Hice mi doctorado y cuando estaba ahí en Chile conocí a un científico que estaba en la Universidad de Harvard, que fue a presentar una conferencia allá a Chile. Y cuando se acabó esa conferencia, tú sabes, los académicos preguntamos alguna pregunta, todo el mundo callado. ¿Vale? Y yo dije, che, ven acá, vamos a hacerle la pregunta al hombre, porque no lo vamos a dejar solo. Yo levanté la mano y fui el único que preguntó. Yo siempre, además, he sido el primero en ponerme delante en la primera fila, para estar pendiente. Y resulta, Rodrigo, que yo fui el único que preguntó y le hice una pregunta muy buena al hombre, y el hombre quedó así como muy pendiente. Oye, esta pregunta estuvo muy buena. Terminó esa pregunta siendo una pregunta de investigación de su laboratorio. Me invitó a hacer una estancia de investigación en su laboratorio en los Estados Unidos. Él estaba en la Universidad de Harvard, pero había ganado una convocatoria para abrir su propio laboratorio en la Universidad Estatal de Ohio. Terminé siendo uno de los investigadores postdoctorales de ese laboratorio en la Universidad Estatal de Ohio. Y ahí estuve 3 años y medio. Escucharon sobre mí en la Universidad de Harvard, de mi trabajo duro, ¿no? Porque aquí hay algo muy importante y es que el latino siempre quiere darla toda cuando le dan la oportunidad.
Yo pasé de la Universidad del Atlántico, Rodrigo, de un centro, un laboratorio de investigación donde caminaban los ratones, ahí no había reactivos, ahí no había nada. A mí me entregaban, recuerdo yo, para la tesis como 30 ml de etanol por semana, alcohol etílico o alcohol para hacer reacciones químicas. Eso la gente en pandemia se lo echaba en spray, imagínate. Hoy en día pasé a la Universidad de Harvard donde no hay limitaciones prácticamente para hacer investigación y a la Universidad Estatal de Ohio. Entonces cuando yo llegué a la Universidad Estatal de Ohio yo me quería comer el mundo haciendo experimentos. Era el último que me iba del laboratorio y este mal le gustó ese trabajo. Quedé trabajando con él 3 años y medio. Me vine de vacaciones porque yo sí he puesto condiciones cuando he llegado a Estados Unidos, Rodrigo, para trabajar. Yo dije, siempre que tengo una entrevista digo, yo soy eficiente después de 9 de la mañana. Porque a las 8:30 hasta 9 yo camino, me preparo el cafecito, hago esto, hago lo otro. Si usted quiere que yo haga investigación con usted, esto no es una condición, es el beneficio para su laboratorio. Si usted cree que yo puedo comenzar mi labor a las 9 de la mañana en adelante, perfecto. Yo le aseguro que incluso si llego a las 10, voy a terminar trabajando hasta medianoche, 1 de la mañana. O sea, no tengo límites si comienzo entre 9 y 10 de la mañana si me tomo mi cafecito. Y eso siempre ha sido así. Yo me vine de vacaciones y la otra condición ha sido, hombre, yo sé que acá dan una semana, si acaso 15 días de vacaciones. Yo necesito un mes para venirme para los carnavales de Barranquilla. Entonces, yo me vengo para los carnavales de Barranquilla un mes y yo le regreso a usted nuevecito, que le aseguro que mi cabeza va a estar top Latin Minds. ¿Ya me entiendes? Esto está bueno, lo voy a anotar. Esa vaina ha sido un éxito elegir buenos mentores y en medio de la chanza que lo chévere que la estaba pasando, eso es un consejo importante para la gente cuando sale de Colombia, porque acá creemos que los jefes son solamente jefes, entonces hay que rendir cuentas. No, hay que saber elegir mentores, ¿sí? Especialmente cuando uno está en el sector empresarial o si es de la ciencia, hacer empresa de base tecnológica, elegir buenos mentores es importante. Terminé haciendo esta pregunta de la Universidad de Talca, me llevó entonces a la Universidad Estatal de Ohio. O sea, hay que ser osado también, porque hay que arriesgar también. Si no arriesgamos, como digo yo, y como se dice acá en la tierra, si no arriesgamos un huevo, no sacamos un pollo. Eso es lo que se dice acá. Eso es la mentoría. Y, bueno, y ser enseñable, ¿no? Porque puedes tener un buen mentor y la actitud tuya, ¿cierto? La active listening, la escucha activa, eso es primordial. Entonces estamos hablando del hijo del analfabeta que no fue al colegio, que solo no sabe firmar su nombre. Yo estudiaba, Rodrigo, con un libro de Larousse, un diccionario. Era lo único que yo tenía en mi pueblo. En ese entonces no tenía computador, no había internet. Mientras en otros lugares ya había, en mi pueblo no había internet. Y entonces con la educación pude salir adelante, ¿no? Pero siempre apostando por buenos mentores, el active listening y ser arriesgado. Pero la escucha activa siempre es importante cuando uno quiere desarrollar una carrera académica y científica. Hoy estoy en la Universidad de Harvard, me mantengo vinculado en la Escuela de Medicina de Harvard. Como científico me tomé el sabático y actualmente soy candidato a la vicepresidencia de Colombia. Hay muchas cosas entre medio, por supuesto, claro, pero es una base de mérito y tener buenos mentores, Rodrigo. Cuéntanos un poquito de la historia que me parece que muestra mucho. Yo voy como que traduciendo en mi mente eso de tu papá, por ejemplo, me hizo recordar el título del libro, La magia de pensar en grande, porque mira que no importa la educación, es pensar en grande. Él sabía, estaba pensando en ti mucho más grande de lo que tú mismo en ese momento estabas viendo. Pero tu mamá también, tengo entendido que tuvo un impacto en tus matemáticas en particular y escuché esa historia. A ver si nos las compartes porque pienso que me pareció bien interesante. Mira, mi papá, por ser chofer de bus, esto es algo que yo he venido pensando, porque cada vez que me preguntan, pero ¿cómo llegaste a la Universidad de Harvard? Yo realmente me es difícil responderlo, porque lo más fácil es decir, esto es trabajo duro, ¿no? Pero
Y recursividad, porque los latinos somos muy recursivos en ambientes hostiles, porque hemos pasado de la escasez a lo mucho, especialmente cuando uno llega a Estados Unidos. Entonces la recursividad ha sido algo muy bueno en mi carrera. Venir de abajo ha sido también importante porque cuando uno viene abajo valora cada pequeño detalle de oportunidad. Pero ¿por qué soy científico? ¿Por qué la ciencia me ha permitido abrir empresas? Porque eso también es un componente importante en mi carrera. Yo abrí 2 empresas, una que se llama Caribe Therapeutics, y siempre dije, la abriré en Colombia, no en los Estados Unidos. La gente va a pensar, pero ¿por qué? Si en Estados Unidos tenemos todo garantizado para abrir empresas de base tecnológica. Claro, les recuerdo que en Boston y en Cambridge está la Universidad de Harvard, ¿no? Hay diferentes ubicaciones. Está el MIT, Massachusetts Institute of Technology. Pero en toda esa atmósfera entre Boston y Cambridge y lugares aledaños hay alrededor de 64 universidades. Y si tú buscas en el mapa el número de startups en los Estados Unidos de base tecnológica, hay más de 200 entre Boston y Cambridge. Desde la más pequeñita hasta las que ya están creciendo más. O sea, toda la gente invierte en esa zona porque ahí es donde está el amplio conocimiento de Rodrigo. O sea, cada metro cuadrado de paso que tú das, hay un experto en algo. ¿Okay? Entonces, si tú quieres que tu empresa crezca con alto conocimiento, con alto valor agregado, en una atmósfera altamente competitiva, en donde tú te diferencies, ve un ratico a Boston y Cambridge, visita Harvard, visita esas startups y te vas a dar cuenta cómo funciona. Todas las startups están ahí, con el ojo puesto en las universidades, en los laboratorios de investigación, en los centros de investigación, a ver que hay algo nuevo que ellos puedan impulsar para sacar adelante a nivel comercial. Y eso pues lo vamos a dialogar ahorita de qué hago en la Universidad de Harvard y por qué esto se relaciona. Pero haber llegado allá fue otra faceta de mi vida, porque retomando tu pregunta, mi papá siendo chofer de bus, siempre yo lo veía desarmando el motor del carro, desarmando el motor o las cosas de los engranajes de las llantas. Y yo lo ayudaba a lavar las tuercas, a poner esto aquí, a apretar acá. Muy niño, él me ponía a necear, ¿no? Eso realmente despertó un ambiente de ingeniería en mí. Pero crecí en un pueblo en contacto con la naturaleza. Entonces, cuando uno está en la naturaleza, uno ve una flor de un color, de una forma, una hoja de una forma, una hoja de un color, un árbol de esta forma. Entonces, eso le despierta la curiosidad a uno del porqué de las cosas. Esa mezcla fue importante. Y en mi cuarto de mi pueblo, que incluso no tenía cielo raso, la mejor vista no era hacia el techo. Cuando yo tenía que acostarme, la mejor vista era no ver hacia el techo, sino ver un poco más hacia el frente, en donde había una repisa con un libro único, que era el diccionario de Larousse. Entonces yo no tenía otra, sino de coger el diccionario de Larousse para aprender nuevas palabras y aprender qué era lo que pasaba en el mundo afuera, qué era lo que nos informaban ahí. Entonces, mi mamá vio la posibilidad de que realmente tenía que sacarme del pueblo para buscar una mejor educación. Entonces, yo aprendí mis primeras letras en Ibácharo, pero en Sabana Larga fue donde desarrollé el resto de mi primaria, escuela secundaria y me dio el salto a estudiar química en la Universidad del Atlántico. Entonces, mi mamá hizo parte de esa ecuación, por supuesto, porque ella fue la que impulsó todo el tiempo a mi papá de que debíamos salir del bus. Ahora debíamos salir del pueblo. Ahora, la forma en que salimos fue difícil porque salimos del pueblo porque mi papá terminó con un embargo en la casa y mi mamá. Entonces nos tocó irnos en un camión, recuerdo yo muy bien, un camión que nos prestó un amigo de mi papá ganadero, estaba sucio de cagajón de vaca, porque sabes cuando montan las vacas, y ahí subimos toda la comida que teníamos, subimos las camas, los escaparates. Recuerdo que a mitad de camino llovió, se mojó todo porque la carpa no era completa. O sea, Rodrigo, han pasado tantas cosas para que esto que estamos grabando aquí termine siendo una motivación para esa gente que a veces uno dice, no, que al caído caerle. Hey, si uno no da ese último esfuerzo, Rodrigo, dale, 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 y la gente trata de cavar y trata de darle para adelante y trata y ve que no sale y ve que no sale. Hey, ese día que tú crees que no va a salir y das ese último empuje, ¡pum! Ese día es cuando va a salir. ¿Ves?
porque ese último esfuerzo es el que va a diferenciarte de los demás. Y yo creo que eso fue lo que pasó en mi vida, no solamente a nivel científico, sino académico. Y hay tantas vainas que me han pasado a mí en mi vida. El solo hecho de llegar a Estados Unidos fue en un chance de un avión. La gente no va a creerlo, pero también lo podemos contar. No, qué interesante. Pero mira, y que sea la motivación. Me hiciste acordar en un libro del fundador de la Renta Car de Avis, que fundó esta empresa ya retirado pues, prácticamente de su experiencia de vida. Él decía, cuando ya piensas que no soportas más, que no aguantas más, es porque el triunfo está cerca. Entonces es una forma como de, podría ser de auto. Eso me recuerda tanto y quiero entrar de pronto a tocar ese tema de las empresas, porque yo me dediqué todo el tiempo a hacer experimentos en un mesón. ¿Ve? Entonces, ¿cómo llego a la Universidad de Harvard? Yo desarrollé una investigación en la Universidad Estatal de Ohio en la que descubrimos cómo hay biomoléculas dentro de unas células que tenemos en el oído, que se llaman células ciliadas, y esas células son las que están activas ahora de que todo el mundo nos está escuchando. ¿Sí? Entonces, mientras nosotros hablamos, las ondas mecánicas entran por el canal auditivo, chocan con la membrana timpánica o el tímpano que le llaman, y después del tímpano hay tres huesitos, los más pequeños del cuerpo humano. No sé si los que están viéndonos van a lograr identificar, le llaman el martillo, el yunque y el estribo, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando la membrana timpánica está vibrando, ahora mismo que me están escuchando, esos tres huesillos se mueven como un pistón y empujan un líquido dentro del caracol de la oreja, en el oído interno, que se llama la cóclea, y adentro ese líquido estimula estas células de las cuales te estoy hablando, que tienen unos pelitos arriba. Mira la imagen que tienes aquí arriba. De hecho, tengo un cuadro en mi casa, ¿ves? Esos pelillos son esas células que nos permiten escuchar. Hasta ahorita mismo que me están escuchando, esos pelillos se están moviendo. Cuando esos pelillos se mueven, se abren unos poros en las puntas y adentro de las células entra potasio y calcio. ¿Qué hace eso? Polariza la célula, o sea, genera una especie de estímulo eléctrico y la célula libera unos neurotransmisores. Y esos neurotransmisores son captados por unas neuronas que están debajo de la célula que vienen de nuestro cerebro, desde la corteza auditiva. ¿Sí? Entonces, esa onda mecánica que entra acá se transforma en energía química cuando entra el cambio de iones a la célula y la célula libera los neurotransmisores. Y entonces esas neuronas reciben esos neurotransmisores y mandan un chispazo eléctrico al cerebro que nosotros reconocemos o interpretamos como sonido. Por eso es que escuchamos esta charla. Entonces, ¿qué llegué a hacer yo a la Universidad Estatal de Ohio? Identificar por qué la gente se queda sorda y por qué escuchamos. Porque nosotros escuchamos y damos por hecho de que escuchamos. La pregunta es por qué escuchamos y por qué hay gente que se queda sorda. Bueno, descubrimos eso. Y en la Universidad de Harvard, una hija de uno de los decanos tiene una enfermedad que se llama enfermedad de Usher, que es una mezcla de sordera y ceguera hereditaria por una mutación que afecta estas células que estamos viendo aquí. ¿Sí? Las células dejan de funcionar. Y ese gen era justamente el que yo estudié en la Universidad Estatal de Ohio. Y dijeron, mira, tenemos al man que puede desarrollar algo interesante con esto. Me reclutaron entonces en la Universidad de Harvard y ahí empezamos a desarrollar terapias genéticas para curar la sordera en humanos, empezando con ratones. Entonces esa es la historia de aplicación y lo voy a conectar con el desarrollo de empresas. Acuérdate que Boston y Cambridge, como lo mencionamos, es una de las mejores urbes de desarrollo de empresas de base tecnológica. Entonces empezamos a desarrollar terapias genéticas. Actualmente esas terapias genéticas oscilan entre $400,000 a $3.5 millones por inyección, dependiendo de la enfermedad. Por ejemplo, Luxturna es una que se utiliza para la ceguera hereditaria. Estaba casi que en $580,000. Actualmente hay una enfermedad que se llama hemofilia, que son estas personas, Rodrigo, que tienen problemas de coagulación, ¿verdad? Recientemente en Colombia un niño que estaba jugando en bicicleta se cayó, no pudo recibir su medicina, murió porque no pudo recibir el factor de coagulación.
pero lo que se hace con estas terapias genéticas es devolverle el gen a las neuronas que están en la médula espinal. Esa terapia se llama Hemgenics. Se le devuelve el gen dañado por la mutación genética, se le pone el gen sano y las células empiezan a producir las biomoléculas y básicamente la persona produce su medicina interna, ¿vale? No se necesita nada externo. ¿Sabe cuánto vale esa inyección de Hemgenics? Las personas lo pueden googlear en cualquier momento. Actualmente es la droga más cara que existe en el mercado, especialmente en los Estados Unidos, 3.5 millones de dólares. ¿Y es una sola aplicación y resuelve el problema? ¿O? Exactamente. En nuestra universidad, en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Medicina de Harvard y el Hospital de Ojos y Oídos de Massachusetts, donde estoy vinculado, entonces empezamos a estudiar esta terapia para poder desarrollar la posibilidad o una terapia para que se le devuelva la audición a niños que nacen sordos. Cuando hay deficiencias auditivas hay dos opciones. Una, el implante, el audífono, ¿verdad? O el implante coclear, que es algo que a veces ustedes ven en la cabeza como un metal que se le pone a los niños o a los adultos. Entonces, para evitar el implante coclear, lo que hay que hacer es inyectarle esta terapia que estamos desarrollando dentro del oído de la cóclea. Ya expliqué cómo funcionaba la audición, las células absorben el gen. Utilizamos un virus. Acordemos que los virus empacan ADN o ARN y cuando entran a la célula lo liberan y nos infectan, ¿cierto? Entonces ese mismo mecanismo lo utilizamos para empacar virus vacíos con ADN sano, lo inyectamos en el tejido, el virus entra a las células y libera el ADN que necesita la célula para que la célula empiece a funcionar. Esa es la terapia, ¿sí? Terapia genética. Es una terapia personalizada para el gen que está dañado de esa persona. Pues te comento, Rodrigo, y todas las personas que nos ven en Latin Minds, somos el único centro en el mundo que le ha devuelto la audición a niños sordos, que nacen sordos. Sí, ya se hizo un ensayo clínico, lo llamo como centro porque eso no es directamente una investigación mía, pero ya podemos devolverle la audición. Entonces ahora están las startups y están las empresas de base tecnológica apostando por poder escalonar eso ya a una terapia comercial. Podemos llegar a algo aplicado que finalmente termine en el mercado para poderle solucionar una problemática a la gente. No, qué belleza. Y masificar, ¿no? Y tocar vidas de una manera increíble. Esto... Y ese mecanismo, Rodrigo, de cómo desde la ciencia uno abre empresas, yo dije, hombre, este colombiano, este barranquillero está aquí en Harvard haciendo esto, ¿por qué no lo podemos hacer en Colombia si hay tanta falta de medicamentos, ¿verdad? Entonces abrí una empresa que se llama Caribe Therapeutics, que tiene alianzas con investigadores de la Universidad de Harvard para poder desarrollar estas terapias acá en Colombia. Y abrí otra que es una especie de venture capital en la que tenemos ciertos fondos para poder financiar emprendimientos que tengan posibilidad de escalonarse acá en Colombia. Y retomo eso por la historia del libro y de esta persona que tú mencionaste, porque recuerdo que empecé a hacer, en medio de todo mi trabajo científico, una especialización en finanzas. Yo dije, pero yo tengo que empezar a monetizar el conocimiento, ¿eh? Porque esto que pasa allá en los Estados Unidos, en Boston, Cambridge, base tecnológico, tengo que empezar a trasladarlo a Colombia, pero tengo que también aprender, ¿verdad?, a cómo administrar una empresa, cómo mejorar las finanzas no solo nacionales, sino las internacionales. Y dentro de mi clase, cuando yo abrí mi primera empresa, Caribe Therapeutics, por allá en el 2020 en pandemia, cuando nadie abría empresa, cuando todas estaban colapsando, yo abrí la mía. ¿Ve? De base tecnológica, y todo el mundo me decía, estás loco abriendo empresa en pandemia y de base tecnológica cuando nadie puede trabajar en un laboratorio. Y dije, pues bueno, yo creo que es la oportunidad que tengo porque ahora es que tengo tiempo. Todo el mundo está encerrado, así que vamos a abrir mi empresa. La abrí y recuerdo que me estaba yendo bastante mal, especialmente en el actual gobierno. Y un día estaba en Harvard en una reunión con un empresario y le consulté si era importante que él veía tener la posibilidad, y empresarios y como yo le llamo mentores, ¿no? Mentores. Y estamos como que en esa etapa de nuestra charla en lo que los latinos a veces nos sentimos asustados por si emprendemos o no emprendemos, qué hacemos en los Estados Unidos, porque también pasa que creemos que en Estados Unidos está todo lo mejor y a veces también despreciamos oportunidades que tenemos en nuestro propio país. Y decía, estoy haciendo tantas cosas y me está yendo tan bien en
en Harvard y en los Estados Unidos. Y yo le pregunté a este empresario, mentor, recuerdo yo estábamos en un bar en Boston, y le dije, ¿tú crees que es el momento en que yo regrese a Colombia y abra empresa en Colombia? Y este man me ha dicho una vaina que fue otro punto de inflexión en mi vida. Me dijo, mira, yo no terminé la universidad y decidí irme a los Estados Unidos. Abrí una empresa de seguros. Es la empresa de seguros latinos más importante que tiene la comunidad. Se llama The Curiman Brokers Group y se llama Martín Curiman. Y este mentor me dijo a mí algo que más nunca voy a olvidar. Y me dijo, mira, hay gente que vive en la zona de confort, pero la gente cree que la zona de confort es mala y la zona de confort no es mala. Lo que hay que hacer es no quedarse en la zona de confort y lo que yo hago es expandir mi zona de confort. Mira la vista que este empresario tiene de lo que es estar tranquilo, ganando muy bien. Si tú tienes tu empresa, entonces hay gente que no quiere arriesgar. Y él me dijo, tú tienes todo para ser exitoso. Tienes la ciencia, el conocimiento, relaciones. Y yo le dije, pero hay un problema de financiación. Pues bueno, después aparecerá, pero si no comienzas y no emprendes, no vas a saber qué va a pasar en el camino. Me vine a Colombia, Rodrigo, cuando todo el mundo creía que yo iba a continuar ya a ser profesor en la Universidad de Harvard. Yo me vine a Colombia, sin saber cuánto me iba a ganar acá en Colombia. Tenía mi empresa en un momento difícil y estaba haciendo mi curso de especialización en finanzas. Y resulta que había cursos en los cuales yo siempre puse a mi empresa de ejemplo. Nunca dije que era una empresa. Yo decía, imagínense una empresa que está en esta situación y todo el mundo, esa empresa va a quebrar por esto, no hay flujo de caja, no hay esto, no hay esto, no hay esto, se necesita una inversión de mínimo de tanto. Y yo cogía todos los apuntes. Y yo tenía unos ahorros de los que había tenido durante muchos años en los Estados Unidos, que tenía miedo de invertirlos porque entonces me iba a quedar en bancarrota. Yeah. Rodrigo, resulta y pasa que yo dije ese día, voy a invertir la plata en la empresa. ¿Sí? Y le dije a mi esposa, vamos a hacer el mercado de la semana, porque yo creo que estamos gastando mucha plata en el mercado y se está perdiendo la comida. Mentira, yo iba nada más a quedarme con la plata de la semana, de la comida, e iba a invertir todo en la empresa, porque si invertía esa plata era posible que me saliera otro proyecto de unos ingresos ahí a los 2 días, 3 días. Era todo o nada. Y resulta y pasa que me fui para la Universidad del Atlántico, Rodrigo, pagué el taxi porque no tenía carro, yo me había venido para acá, pagué el taxi para ir a la universidad a una clase y me quedaron 750 pesos en el bolsillo. ¿Eso es cuánto? 30 centavos de dólar, algo así. 50 centavos de dólar, ponte tú. Ni siquiera. Acababa para 2 confites. Llegué a la universidad, compré 2 galletitas de ajonjolí y no me alcanzó para el café. Y entré a la facultad y preparé un café. 2 días antes había terminado de hacer la inversión. Hice al día siguiente el mercado que te comenté y me fui a la universidad. Y después, durante el tiempo de ya haber invertido la plata y solo haber tenido la comida de la semana en la casa y estas bolitas de ajonjolí y el café, me puse a hacer unas cosas en mi computador y sentí un ping inusual en mi celular. Y yo hago así y veo el logo del banco. Y yo, ¿qué pasó aquí? Pasó lo inesperado. Un gran ingreso a mi empresa. Me gané el proyecto, la inversión funcionó, la teoría de las clases de finanzas funcionaron, el arriesgar funcionó. Y eso es un mensaje importante a todas esas personas que quieren emprender y que quieren tratar de sacar adelante muchos proyectos. A veces creemos que todo lo mejor está en Estados Unidos, pero hay muchas oportunidades también acá. Esa empresa ahorita subsidia 3 empresas más que estoy emprendiendo acá en Barranquilla. Una que se llama Key Synergy, del cual tengo un socio en New York, de hecho. Somos la única empresa, se llama Key Synergy Health,
que tiene alrededor de 30 pruebas rápidas registradas en el INVIMA, que es como el FDA, ¿no? Acá en Colombia. Entonces, entregamos pruebas rápidas, COVID, somos la única empresa que tiene la prueba rápida de monkeypox, viruela del mono. Estamos haciendo relaciones para poder impulsar la venta a nivel nacional. Y esta Caribe Therapeutics suministra fondos como Venture Capital aquí Synergy. Abrí otra empresa que se llama Unión de Negocios. Es un Venture Capital con el que busco gente en los Estados Unidos que quiere invertir en Colombia con proyectos. Eso es una invitación también que le hago a todas esas personas. Y ahí hay muchas oportunidades aquí en Colombia. Ustedes no se imaginan cuántos proyectos de inversión hay acá en Colombia fructíferos que se pueden hacer. Y eso ha sido como esa historia de nacer en Barranquilla, pasar de ser el hijo del chofer que llegó a la Universidad de Harvard y actualmente desarrollar empresas de base tecnológica en Colombia, y al tiempo dijeron, lo único que puede sacar adelante en Colombia es la ciencia y la tecnología. Y cuéntanos un poquito de eso. Hoy en día eres la figura o representas la fórmula vicepresidencial para Mauricio Liscano, que te ha escogido, y yo estuve mirando la reseña cuando te anunció y decía por tu carácter, por tu talento y porque eres un ejemplo a seguir, lo cual definitivamente podemos reiterar aquí todo ese talento y esa decisión y un ejemplo a seguir porque es una vida intachable, una vida que nos motiva a todos a levantarnos de la silla y a quitarnos las excusas para salir adelante, y eso es lo que queremos aquí en Top Latin Mind. Primero, reconocer tu trabajo, es un reconocimiento merecido. Yo sé que has estado, te han señalado de premios, te has ganado merecidamente también reconocimientos como investigador destacado a nivel internacional en eventos académicos con la medalla Mario Ceballos Araujo, y muchos reconocimientos, pero para nosotros humildemente es una forma de decir que eres de los nuestros, nos sentimos orgullosos de ti y quisiéramos escuchar también cómo es eso de la política, que obviamente no ha sido tu motivo de vida, pero cuéntanos un poco de eso y por qué quieres aportar esto de, pienso yo, como el análisis del sistema educativo basado en tu vivencia, ¿no? En distintos países. O sea, emprender en Colombia es muy difícil. Emprender en Colombia es muy difícil comparado a los Estados Unidos. Allá la competencia es porque hay empresas más competitivas, valga la redundancia, ¿no? Aunque haya fondo, el reto es más grande porque hay mucha diversidad de empresas que pueden ofrecer un servicio. Acá en Colombia está todo por hacer, pero el sistema no está preparado para hacer. Hay mucha burocracia, pero sí se puede navegar, ¿no? Sí se puede navegar con tiempo y con calma, se puede navegar y definitivamente se puede crear algo muy grande en Colombia a nivel de la base tecnológica. Y eso de ser científico es lo que me termina llevando a este punto que me consultas, que es la candidatura a la vicepresidencia. Mauricio Liscano fue estudiante de maestría de la Universidad de Harvard y también de MIT. Entonces, de ahí es nuestro vínculo, especialmente desde el 2023. Entonces, yo fui vicepresidente de la Asociación de Colombianos en Harvard, en donde tuve un rol y un liderazgo importante porque traté de hacer un llamado a todos esos actores del país, políticos, empresariales, académicos, demostrar de que Colombia no solamente es la parte central, Bogotá, sino que hay unas zonas periféricas importantes que hay que incluir. Entonces, como que es una democratización de qué significa Harvard, ¿no? Por decirlo así. Y cómo podemos acceder a Harvard. Creamos un programa de mentorías para jóvenes para que sepan hacer su essay, su ensayo, su carta de intención, hacer un buen currículo para permitir que más colombianos lleguen a la Universidad de Harvard, y no solamente a Harvard, sino a otras universidades. Esos son roles, ¿no? Alianza con universidades en los Estados Unidos para tener becas y ofrecerle inglés gratuito a los jóvenes acá en Colombia. Eso ha sido otra de mis prioridades acá. También con estas relaciones que me ha ofrecido Harvard. Si Dios, mi familia me dieron la educación, si hay gente que ha apostado por mí a través de la educación, mis mentores, lo único que puedo hacer, Rodrigo, es devolverle a los jóvenes y a los colombianos lo que Dios y la gente me ha dado, las becas y la educación. Porque yo soy un ejemplo de que la educación transforma vidas. Entonces, yo conocí a Mauricio Liscano en mi historia en Harvard.
Y ahorita que me vine a Colombia, pues tuvimos ya una relación más directa, académica también, científica, sobre cómo asesorarlos en términos tecnológicos. Él hizo una maestría en tecnología. Su historia empieza como candidato a la Cámara de Representantes en Colombia porque su papá lo secuestró la FARC durante 9 años, entonces lanzó a la Cámara, después pasó a ser senador, después presidente del Senado, el más joven en la historia de Colombia, después fue director del Departamento Administrativo de Presidencia y finalizó como ministro de las Tecnologías en Colombia. Entonces, ¿cómo llego a la vicepresidencia? O a la candidatura a la vicepresidencia para este 31 de mayo. Hombre, Rodrigo, en Colombia nosotros hemos apostado por la guerra y ya llevamos 200 años tratando supuestamente de solucionar un conflicto a punta de plomo. Y tenemos claro que no ha funcionado. Hasta hace unos días, incluso ayer, han habido atentados acá en Colombia. Lo otro que hemos experimentado y hemos probado son todos los acuerdos de paz habidos y por haber. Tampoco han funcionado. Creo que más bien en muchos aspectos ha agudizado la violencia en el país. Entonces tenemos la guerra y los acuerdos de paz. Que nosotros creemos, Mauricio y yo, y por eso él me hace el llamado, yo necesito un científico en mi candidatura para que me ayude a tomar decisiones basadas en la evidencia, basadas en los datos y poder sacar a Colombia adelante y que apostemos por la ciencia, la educación y la tecnología como motor de desarrollo del país. Que somos la única candidatura que tiene esos tres ejes fundamentales. ¿Por qué? Porque creemos que con la tecnología podemos mejorar la seguridad en Colombia. A través de la tecnología podemos mejorar el empleo joven en Colombia. A través de la tecnología podemos llevarle internet gratuito a los estratos más bajos en Colombia y poder tener cobertura en todo el territorio nacional. Pero es algo netamente científico, netamente académico. Yo no había participado antes en un cargo de elección popular y esta vez me acepté la candidatura a la vicepresidencia porque justamente comparto un valor con Mauricio Lescano que tenemos en Harvard que se llama veritas. En latín significa verdad. Entonces, ante la verdad del país, yo considero que la ciencia, la tecnología, la educación, que es lo que a mí me ha permitido salir adelante, estoy seguro que con eso podré sacar adelante a más gente acá en Colombia, Rodrigo. Excelente, doctor. De verdad que muchas gracias de verdad por este tiempo. Yo sé que esto mueve a muchas personas y también es una forma diferente de pensar en política. No necesariamente tiene que ser con esta agresividad, con esta lucha de palabras y de malas energías, diría yo, que se puede hacer y se desapareció. Y en Estados Unidos no ha pasado muy diferente también. Pasamos de escoger a nuestros favoritos por escoger al menos malo o al que menos... y se acabaron los líderes, ¿no? O sea, se acabaron esos liderazgos de ejemplo. No, Yo creo. y claramente hacer una política diferente es en base a la idoneidad, en base a esos latinos, esos colombianos que hemos salido de nuestro país. Allá somos parte de la comunidad latina, pero aquellos que quieran regresar a contribuir a Colombia no lo reconsidérenlo, porque Colombia los necesita, ¿sí? Así como regresé yo me mantengo vinculado a la Universidad de Harvard, pero ahorita Colombia es una prioridad en mi vida. Ahorita soy candidato a la vicepresidencia porque quiero sacar adelante muchas cosas, especialmente a nivel empresarial. Tenemos propuestas específicas para las personas que quieran invertir en Colombia, hacer empresa, especialmente a mujeres. Acá tenemos inconveniente, por ejemplo, con las licencias de maternidad. Queremos, la natalidad en Colombia está bajando bastante, entonces queremos estimular que las mujeres que deseen tener familia puedan tener su familia sin perder su empleo, entonces duplicar el tiempo de licencia de maternidad, pero al tiempo bajarle impuestos a esas empresas que permitan eso en sus núcleos, porque hay un riesgo en que las mujeres en el actual sistema puedan perder su empleo si pasan muchos días por fuera. Tenemos excepción de impuestos para esas empresas que contraten jóvenes sin que hayan terminado su universidad, y aquellas que si ya terminaron la universidad no tengan empleo los jóvenes, poder reducir impuestos a esas empresas que contraten a estos jóvenes. Porque muchos de estos jóvenes, aunque tú no creas, aunque no hayan ido a la universidad o hayan ido a la universidad, están expuestos a entrar a una banda criminal
porque muchos vienen de barrios vulnerables. Tenemos todas esas propuestas que no es la idea entrar acá, pero todo fundamentado en la ciencia, la tecnología y la educación y que el empresariado pueda, por supuesto, tener nuevas oportunidades en el país, Rodrigo. Yo quiero hacer un llamado a todos los colombianos que están en los Estados Unidos, que vean en nuestra campaña algo idóneo y que, por supuesto, vean en este podcast la posibilidad no solamente de ver cómo un colombiano ha venido luchando y que se sientan representados y que hay que darla todos los días y hacer ese último esfuerzo, sino que también ese colombiano que termina vinculado a la política porque quiere realmente hacer cosas nuevas. Y de seguro no es el futuro completo de mi carrera profesional, lo mío es el sector empresarial y científico, pero siempre que yo pueda aportarle al país desde otra figura, lo voy a hacer siempre, Rodrigo. Ok, por eso nos alineamos y por eso sabíamos que teníamos que hablar, por eso lo hemos buscado, porque sabemos que había una historia muy grande, muy fuerte y que nos identificamos. Nosotros nacimos también por esto que aquí le dicen el pay it forward, ¿no? Como tú lo definías, pagar lo que hemos recibido hacia adelante. Y el último mensaje que les dejo viene de mi abuelo, que está en una silla de taburete sentado en su finquita cuando la tenía y decía, la fortuna está en las aspiraciones que se tengan. Esa es una frase célebre de mi abuelo que la utilizo todos los días. La fortuna está en las aspiraciones que se tengan. Si ustedes aspiran a abrir una empresa, denle, nadie se las va a abrir. Si ustedes aspiran a sacar adelante su familia en los Estados Unidos, salgan a trabajar día a día honestamente, que el tiempo les va a recompensar. Y el último mensaje relacionado con eso, la zona de confort no es mala. Lo mejor es expandir la zona de confort. Si usted tiene ya un apartamento cómodo y quiere vivir más cómodo, pues cómprese un apartamento más grande. Eso es expandir la zona de confort. Y lo importante también es que si usted tiene una empresa, los trabajadores son la parte fundamental de esa empresa y siempre que ellos ganen más, su empresa va a ganar más. Le mando un saludo a todas esas personas que nos están viendo. Gracias por esa invitación, por darme la oportunidad de comunicarme con ellos y es un honor, Rodrigo, estar en tu programa Top Latin Minds. No, a ti, Pedro, gracias, de verdad que es un honor, gracias por aceptar la invitación. Muchos éxitos en toda esta labor tan quijotesca a veces, pero que se puede hacer realidad. Vamos con esas ambiciones y cuenta con nuestro apoyo también desde este granito de arena para que la gente conozca tu historia, conozca la historia de esta idea política que tienen, que me parece genial. Yo soy, sin entrar en detalles, me dan ganas de votar cuando escucho personas como ustedes. Gracias. Pues bueno, este 31 de mayo, búscame en el tarjetón. Como digo yo acá, arriba, al centro y para adentro. Ahí me pullan el ojo, como dicen acá en mi tierra. Están por el grupo Familia, tengo ese, una coalición. Correcto, es una coalición, se llama la Coalición Familia. Nosotros fundamos el movimiento Firmes con Liscano. Es un movimiento por firmas. Recogimos firmas en la ciudadanía para poder habilitar al candidato para que se lanzara. No somos parte de ningún partido político y armamos una coalición que se llama Coalición Familia, con la que pretendemos hacer valorar los valores de la familia, valga la redundancia, y tener la posibilidad de sacar adelante a Colombia a través de la ciencia, la tecnología y la educación y poder solucionar muchos de los problemas que tenemos acá, Rodrigo. Así sea, y bueno, y por aquí estamos a tus órdenes también. Cuentas con nosotros. Nuevamente, muchos éxitos y muchas gracias. Un abrazo desde acá y espero pues sigamos en contacto y seguiremos tu vida y tus éxitos también muy de cerca. Mil millones de gracias. Ha sido un honor y un placer, Rodrigo. Chao, chao. Bye, bye. Chao, chao.